Imagina por un momento la escena. Suena tu despertador. Es lunes. El cielo apenas comienza a aclararse. Y afuera, el mundo todavía duerme. Te levantas, te vistes, tomas tu mochila cargada de libros y cuadernos, y te preparas para ir a la escuela. Para ti, el trayecto es algo tan cotidiano que ni siquiera lo piensas. Quizás sea un autobús que te recoge en la esquina, un coche que te lleva por una avenida asfaltada, o simplemente una caminata breve por una acera bien iluminada. Tienes la seguridad de que llegarás, de que el camino es predecible, de que el peligro es algo lejano, algo que solo existe en las noticias o en los libros. Ahora, quiero que cierres los ojos y borres todo eso. Imagina que en lugar de un autobús, tu transporte es un cable de acero oxidado que cruza un cañón profundo. En lugar de una acera, tu camino es una cornisa de roca desmoronable apenas más ancha que tus pies. Y en lugar de un día de aprendizaje tranquilo, tu jornada escolar comienza con una apuesta de vida o muerte contra la gravedad, contra corrientes de agua que pueden arrastrarte en un segundo, y contra una naturaleza que parece no querer que llegues al otro lado. No es una película, no es una exageración dramática. Para miles de niños en los lugares más remotos de nuestro planeta, este es su lunes por la mañana. Esta es su realidad. Hoy vamos a explorar las rutas escolares más peligrosas del mundo, esos caminos que los estudiantes recorren a diario, no porque busquen la aventura, sino porque para ellos, el derecho a la educación es un tesoro que vale cualquier riesgo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te cambiará la forma en que ves tu propio mundo. Vas a ver la determinación humana en su forma más pura y, a veces, más aterradora. No te pierdas el próximo viaje al límite. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir qué otro lugar imposible estamos a punto de desafiar. Posición 1. Los cruces de tirolesa en el cañón del Río Negro, Colombia. En las profundidades de la geografía colombiana, donde los Andes se fragmentan en una red infinita de cañones y ríos caudalosos, la infraestructura convencional simplemente no llega. Aquí, la solución para que los niños puedan cruzar de una ladera a otra para llegar a la escuela no es un puente, sino una tirolesa artesanal. Pero no te imagines las tirolesas de un parque de aventuras. Estamos hablando de cables de acero que fueron instalados hace años, que sufren la corrosión de la humedad constante de la selva y que se mantienen en pie solo por la tenacidad de los campesinos locales. Los estudiantes, algunos con apenas 7 u 8 años, se acomodan en un arnés improvisado, en muchos casos, simplemente en un saco de yute reforzado que enganchan a una polea de metal. El cruce consiste en lanzarse al vacío desde una ladera, sabiendo que el río corre cientos de metros abajo. Lo aterrador de este atajo es la velocidad y la falta de un sistema de frenado moderno. La polea desliza a gran velocidad, y el aterrizaje al otro lado es, a menudo, un choque contra un montón de tierra o piedras amortiguado por la habilidad del niño para frenar con una rama o simplemente con su propio cuerpo. La visibilidad durante las mañanas nubladas es casi nula. Los niños se lanzan hacia una masa de blanco puro, sin saber exactamente dónde aterrizarán. Cada día, los padres ven a sus hijos desaparecer en el vacío, rezando para que el cable de acero, castigado por años de uso y falta de mantenimiento, resista una vez más. Es una ruta escolar que desafía todas las leyes de seguridad internacional, pero para ellos es la única forma de escapar del aislamiento geográfico. El deseo de aprender a leer y escribir los empuja a lanzarse sobre el abismo, una lección de valentía que nos hace replantearnos cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestra propia educación. Posición 2. El cruce del río Siberán, Indonesia. En la provincia de Banten, en Indonesia, la infraestructura escolar sufrió un golpe devastador cuando las fuertes lluvias monzónicas destruyeron el puente colgante que conectaba varias aldeas con la escuela principal. Durante años, la reconstrucción fue lenta, demasiado lenta para niños que no podían permitirse perder el año escolar. La solución fue tan desesperada como impactante. Los estudiantes comenzaron a cruzar el río Siberán caminando sobre los cables de acero que habían quedado expuestos tras la caída de la pasarela. Imagina a niños pequeños, caminando sobre un cable de unos pocos centímetros de grosor,
con las manos aferradas a un segundo cable que sirve de pasamanos. Debajo de ellos, el río Siverán, un torrente de agua turbia, piedras y troncos arrastrados por la corriente, golpea con una violencia que hace vibrar toda la estructura. Cada paso debe ser calculado con precisión milimétrica. Si un niño resbala, no hay red, no hay arnés. La caída al río es una sentencia casi segura. Lo más sobrecogedor es la naturalidad con la que lo hacen. Van charlando, bromeando sobre las tareas escolares, mientras sus pies apenas tocan el acero resbaladizo. La presión de la comunidad y la urgencia de no perder su educación los obligó a normalizar lo que para cualquier observador es un acto suicida. Fue una situación que dio la vuelta al mundo, capturada en imágenes donde se veía la fragilidad de la infancia ante la negligencia de la infraestructura. Aunque años más tarde la presión logró la construcción de un puente nuevo, durante mucho tiempo, cada mañana, la vida de estos estudiantes estuvo suspendida en un cable de acero, recordándonos que el acceso al conocimiento es una batalla que, en muchas partes del mundo, se libra contra la propia geografía. Si te atreves a seguir explorando los lugares más letales y asombrosos del planeta, suscríbete y únete a nuestra próxima expedición. Posición 3. El ascenso a la aldea de Gulu, China. Escondida en las montañas de la provincia de Sichuan, en China, se encuentra la aldea de Gulu. Si bien la región es famosa por sus paisajes dramáticos, lo que la hace singular es el camino que deben seguir los estudiantes para asistir a la escuela. No es un camino de tierra, ni un sendero de montaña convencional. Es un recorrido que implica transitar por cornisas talladas en roca vertical, tan estrechas que apenas permiten el paso de una persona a la vez. Lo más peligroso ocurre en los tramos donde la erosión ha ido eliminando la piedra, dejando huecos que los niños deben saltar con la mochila cargada de libros. A un lado, la roca madre; al otro, una caída de cientos de metros hacia un valle cubierto de bosque denso. Pero el verdadero peligro es la exposición a las inclemencias del tiempo. Cuando la lluvia golpea la montaña, el sendero se convierte en una pista de patinaje de barro y piedra suelta. Los niños han tenido que aprender a trepar, a agarrarse de las raíces de los árboles y a buscar apoyos donde parece que solo hay aire. Lo que hace este atajo escolar tan impresionante es que los padres y los maestros han trabajado durante años para suavizar el camino, añadiendo escalones tallados a mano o instalando cadenas de hierro, pero la montaña sigue siendo la dueña del lugar. Cada vez que estos niños salen de casa, saben que el camino es un terreno inestable que cambia con cada estación. Es un atajo hacia el saber que les exige una agilidad física que pocos atletas profesionales poseerían. La determinación de estas familias por mantener la escuela abierta, a pesar de que el acceso es prácticamente un desafío de alpinismo, es una lección de resiliencia que nos obliga a cuestionar qué tan fácil nos resulta a nosotros llegar a un aula. Aquí, el aprendizaje comienza con la supervivencia, y la valentía es la primera lección que se enseña antes de abrir siquiera el primer libro. Posición 4. El camino de hielo del Sanskar, India. En la remota región de Ladakh, en el Himalaya indio, existe un camino escolar que desafía la misma definición de lo que es un sendero. Durante los meses más crudos del invierno, cuando las temperaturas caen drásticamente bajo cero, los ríos de la región se congelan, creando una superficie de hielo que los lugareños llaman el chadar. Para muchos estudiantes que viven en las aldeas más altas del valle de Sanskar, la única manera de llegar a la escuela durante esta estación es caminando sobre este hielo. Imagina a un niño, envuelto en capas de lana pesada, caminando durante horas sobre una superficie que es, en esencia, un glaciar en movimiento. El peligro no es solo el frío extremo, que puede congelar tu aliento antes de que éste toque el suelo. Es la propia naturaleza del hielo. El chadar no es una superficie estática, es un río vivo. Bajo la capa de hielo, el agua sigue fluyendo, y a medida que el río se expande y se contrae, el hielo se resquebraja con un sonido que parece un disparo de cañón, creando grietas que pueden tragarse a una persona entera. Los estudiantes deben aprender a leer el color del hielo. El hielo oscuro es peligroso, el hielo blanco es más estable, pero siempre es una apuesta. Caminar por aquí significa que si te mojas, la hipotermia te alcanzará en cuestión de minutos. No hay donde refugiarse, no hay hogueras, no hay nada más que kilómetros de un desierto de hielo que se estrecha entre paredes de cañón verticales. Los niños viajan en grupos, agarrados de las manos o con cuerdas rudimentarias, para que, si alguien cae,
El resto puede intentar sacarlo antes de que la corriente del río, bajo el hielo, lo arrastre a una oscuridad sin salida. Es una lección de física y supervivencia extrema antes de llegar a la lección de matemáticas. Cada día que estos niños llegan a la escuela después de cruzar el Chadar es un testimonio de que su voluntad es más fuerte que el frío más intenso que el Himalaya pueda ofrecer. Posición 5. Los cruces fluviales del Amazonas, Perú. En las zonas más profundas de la cuenca amazónica en el Perú, el transporte escolar no utiliza ruedas, utiliza la madera de balsa y la fuerza de los brazos. Muchos estudiantes viven en comunidades que están separadas de la escuela por afluentes del río Amazonas, corrientes que, aunque parecen tranquilas desde lejos, esconden una fuerza que puede volcar una embarcación en segundos. Lo aterrador de este atajo es la completa vulnerabilidad de los estudiantes. A menudo, viajan en pequeñas canoas hechas por sus propios padres, que están tan sobrecargadas que el agua roza el borde de la embarcación con cada movimiento. La selva amazónica es un entorno que no perdona errores. Los niños deben aprender a remar contra corrientes traicioneras mientras observan las orillas, donde la vegetación se entrelaza con el agua, ocultando peligros biológicos como serpientes venenosas o caimanes que pueden aparecer sin previo aviso. Imagina tener que levantarte antes del amanecer, caminar por un sendero de lodo pegajoso en la selva, subir a una canoa que apenas flota y remar durante una hora bajo un calor sofocante, rodeado de ruidos de animales que parecen acechar desde la espesura. El peligro aquí no es solo el río, es la incertidumbre de la selva. Cualquier tronco sumergido, cualquier cambio en el nivel del agua tras una lluvia torrencial, puede convertir su transporte escolar en un naufragio. Y sin embargo, lo hacen. Lo hacen porque su educación es el único boleto de salida de la pobreza y el aislamiento. Es un viaje donde la paciencia y la pericia se aprenden a golpes con la corriente. Una ruta escolar que te enseña que, en el corazón del Amazonas, la vida siempre pende de un hilo, y que cada vez que tocas tierra firme, has ganado una batalla contra un entorno que parece estar diseñado para ser impenetrable. Posición 6. Los senderos de altura del Cáucaso, Georgia. En la región de Svaneti, dentro de las montañas del Cáucaso, existe un atajo que los estudiantes recorren cuando la nieve bloquea los caminos de carro. Se trata de una serie de senderos de alta montaña que serpentean por laderas donde la inclinación es casi vertical. Lo que hace que este camino sea una pesadilla no es solo la altitud, que puede superar los 2.500 metros, sino la calidad del suelo. En primavera, la nieve derretida inunda el sendero, convirtiéndolo en un río de barro y piedra suelta que resbala hacia abajo con cada paso que das. Imagina a un grupo de escolares, con mochilas que pesan casi tanto como ellos, tratando de encontrar apoyo para sus botas en un terreno que no es más que una mezcla de gravilla y hierba mojada. Un paso en falso, un deslizamiento en el lodo, y puedes terminar cayendo decenas de metros hacia las rocas del fondo. La visibilidad durante las mañanas es casi nula debido a la niebla que se queda atrapada en los valles. Los niños caminan guiándose por el instinto y por las marcas de los animales que han recorrido el mismo camino. El frío aquí es un enemigo silencioso que te roba la energía, y la falta de oxígeno en estas alturas hace que incluso una caminata de 20 minutos se sienta como un maratón. Es una ruta escolar que parece sacada de un relato antiguo, un lugar donde el ser humano es apenas un visitante en un paisaje dominado por cumbres gigantescas. Los niños que crecen aquí tienen una fortaleza física que sorprendería a cualquier atleta profesional. Pero esa fortaleza es simplemente el requisito mínimo para sobrevivir al camino de ida y vuelta a la escuela. Cada paso sobre esta ruta es una lección de humildad, una lección sobre cómo, en los rincones más olvidados del mundo, la educación es un objetivo que se alcanza a través del esfuerzo físico más brutal. Posición 7. Las cornisas de la Sierra de la Macarena, Colombia. La Sierra de la Macarena, famosa por sus ríos de colores, esconde también uno de los caminos escolares más peligrosos del país. En las zonas altas, los estudiantes deben recorrer cornisas de piedra que han sido erosionadas por miles de años de lluvia, dejando caminos que tienen el ancho de una mano. Lo más aterrador es la fragilidad de estas cornisas. Debido a la composición caliza de la roca, los bordes son quebradizos. Puedes estar caminando y sentir cómo la piedra cede bajo tu peso, enviando escombros al vacío. Para un niño que lleva libros, lápices y la esperanza de un futuro mejor, esta inestabilidad es una constante.
Imagina caminar por un borde donde, si miras a la derecha, ves la roca fría de la pared, y a la izquierda, no ves nada, solo un abismo que desciende hacia la selva húmeda. Durante la temporada de lluvias, el agua que se filtra por la roca crea pequeñas cascadas que hacen que el sendero se llene de musgo y lodo, volviéndolo extremadamente peligroso. Los estudiantes han aprendido a usar bastones de madera para apoyarse y a caminar siempre pegados a la pared. Lo más impactante no es solo el peligro, sino el hecho de que este es el camino de todos los días. No es un atajo que se toma por emergencia, es el camino cotidiano. Es una ruta escolar que te obliga a ser un equilibrista antes de ser un estudiante, donde la seguridad es un concepto que ni siquiera se contempla. Es ver cómo la determinación de unos niños es capaz de superar una geografía que, de otro modo, los condenaría al analfabetismo en medio de una belleza natural que parece indiferente a su lucha diaria. Posición 8. Los pasos a través de las turberas de las tierras altas, Escocia. Aunque asociamos Escocia con carreteras y civilización, en las zonas más remotas de las Highlands existen atajos escolares que atraviesan los pantanos de turba. Estos terrenos son una trampa mortal. Pueden parecer superficies planas y sólidas cubiertas de hierba, pero bajo la capa superficial de vegetación, se esconden pozos de turba que tienen metros de profundidad. El atajo escolar implica conocer exactamente dónde pisar para no hundirse. Imagina a un estudiante adolescente, caminando solo bajo una lluvia helada y un viento que corta como un cuchillo, esquivando áreas de terreno que parecen perfectamente seguras pero que, si las pisas, te atrapan como arenas movedizas. El peligro aquí es el aislamiento y la hipotermia. Si te hundes en una turbera, el frío del agua atrapada en el lodo te roba el calor corporal en minutos. No hay nadie para escucharte gritar. El viento se lleva cualquier sonido. Los estudiantes llevan pértigas largas para sondear el terreno antes de avanzar. Es una forma de viajar que requiere una vigilancia constante. Un descuido de un segundo, un paso distraído mirando el paisaje, y podrías desaparecer bajo la superficie. Es un atajo que te enseña a leer el color de la hierba, a sentir la elasticidad del suelo y a respetar un terreno que parece calmo pero que, bajo la superficie, es un gigante que te observa. Es la lucha contra el frío y la soledad, una ruta escolar que se convierte en una clase de supervivencia pura en uno de los entornos más crudos de Europa. Posición 9. El camino de los contrabandistas en las montañas de los Pirineos, España y Francia. En la frontera entre España y Francia, los Pirineos han sido durante siglos el hogar de rutas de contrabando y cruces clandestinos. Hoy, muchos niños que viven en aldeas aisladas de montaña usan estos antiguos pasos para ir a la escuela en el lado opuesto de la frontera. Estos atajos cruzan pasos de alta montaña donde el clima es extremadamente volátil. Lo que hace que este camino sea una pesadilla es el viento. El viento del norte golpea las crestas con una fuerza que puede arrojarte del camino. Además, el sendero está lleno de zonas de pedregal, piedras sueltas que se deslizan hacia el abismo. Imagina a un niño cruzando un collado a más de 2000 metros de altura, con el sol brillando de forma engañosa, y de repente, una tormenta de nieve que cubre todo el rastro. La visibilidad desaparece y el niño debe confiar solo en su memoria para encontrar el camino de regreso. Es un atajo que no solo es peligroso por la altura, sino por la posibilidad real de desorientación. Muchas de estas rutas están marcadas solo por mojones de piedra que la nieve oculta fácilmente. Los estudiantes deben ser expertos en navegación de montaña antes de aprender álgebra. Es una lección de vida sobre cómo el ser humano ha intentado durante generaciones salvar obstáculos geográficos, sin importar las leyes o las fronteras. Es un atajo que conecta dos realidades, pero que exige una madurez precoz, una capacidad para enfrentar la soledad y un coraje que, en un mundo normal, sería innecesario para cualquier niño. Cada mañana es una expedición, y cada tarde, un triunfo sobre la montaña. Posición 10. El cruce de los canales en el delta del Níger, Nigeria. En las vastas y complejas redes de canales que forman el delta del Níger, la infraestructura es una idea que rara vez llega a las comunidades rurales. Aquí, la vida escolar de cientos de niños depende de pequeñas canoas, muchas veces fabricadas artesanalmente con troncos vaciados, que deben cruzar canales donde la corriente es, a menudo, una incógnita.
El peligro en este entorno es una combinación de la fuerza del agua y la fauna local. El delta es un ecosistema donde habitan cocodrilos que pueden ver una canoa cargada de niños como una amenaza o, en el peor de los casos, una oportunidad. Imagina a un grupo de estudiantes, con sus uniformes cuidadosamente planchados, remando a través de aguas oscuras donde el horizonte está formado por manglares que parecen observarlos. La corriente en el Níger es potente. Arrastra sedimentos que reducen la visibilidad a unos pocos centímetros bajo la superficie. El mayor terror aquí es la inestabilidad de la embarcación. Una mala maniobra, un giro brusco para esquivar un tronco sumergido, y la canoa puede volcar. Los niños deben aprender a nadar casi antes de aprender a hablar, porque el río no es un lugar para la duda. Además, durante la temporada de lluvias, el río se desborda y los canales se ensanchan, transformando lo que era un cruce de 10 minutos en una expedición de 1 hora contra un flujo de agua que parece intentar llevarlos hacia el océano. Es una lucha diaria donde la fuerza de los brazos infantiles es el motor de su educación. Cada vez que alcanzan la otra orilla, es una celebración silenciosa de que la naturaleza les ha permitido pasar un día más. No hay patrullas de rescate, no hay adultos esperando en el otro lado. Son ellos mismos, su pericia y su voluntad lo que los mantiene a salvo. Es un recordatorio de que, en muchas partes de este mundo, el camino a la escuela no es un derecho garantizado, sino un terreno que debes conquistar, centímetro a centímetro, remando contra una corriente que no tiene ni idea de la importancia de los libros que cargan en sus mochilas. Posición 11. Los caminos de cornisa de la isla de Socotra, Yemen. Socotra es conocida como la Galápagos del Océano Índico por su biodiversidad única, pero para los niños que viven en las aldeas incrustadas en sus altas montañas rocosas, es también un terreno de supervivencia. Los atajos que utilizan para llegar a las escuelas en los valles son caminos que parecen desafiar la gravedad. Son senderos que cruzan las paredes de piedra caliza, donde la roca es tan afilada que una caída significaría heridas profundas antes incluso de llegar al fondo. Lo aterrador aquí es la exposición al viento. Socotra está en medio del océano y recibe ráfagas de viento del Índico que pueden ser brutales. Imagina caminar por un sendero de apenas 30 centímetros de ancho, con una pared de roca a un lado y un abismo que cae hacia una garganta donde la vegetación parece alienígena. No hay barandillas, no hay red. Los niños, acostumbrados al terreno, caminan con una confianza que te hace contener el aliento. Sus pies, a menudo protegidos solo por sandalias simples, encuentran agarre en lugares donde tú ni siquiera pondrías el dedo. El peligro es la fatiga física combinada con el calor extremo que irradia la roca durante las horas de mediodía. En estas condiciones, un golpe de calor es un riesgo real. La deshidratación acecha en cada esquina. Y sin embargo, siguen adelante. Es una ruta escolar que te hace sentir que has retrocedido en el tiempo, a una era donde el ser humano vivía en los márgenes de lo posible. Es una historia sobre cómo el deseo de aprender puede ser la fuerza más grande de una persona, incluso cuando el suelo bajo tus pies está hecho de roca antigua y el aire que respiras te obliga a luchar por cada bocanada. Ver a estos niños regresar a casa al atardecer, con la silueta de los árboles de sangre de dragón recortada contra el cielo, es ver a un pueblo que ha hecho del peligro su hogar, y de la educación, su mayor tesoro. Posición 12. El paso de montaña de los vientos en Kirguistán. Kirguistán es un país de cumbres gigantescas y pastores nómadas, pero también es un lugar de pasos de montaña que pueden convertirse en trampas mortales. Para los niños que viven en aldeas estivales, conocidas como Hailo, llegar a la escuela significa cruzar senderos que se encuentran a altitudes superiores a los 3.000 metros. Lo que hace que este atajo sea terrorífico es la volatilidad del clima. Puedes comenzar tu jornada escolar con una mañana clara y, en menos de 1 hora, verte atrapado en medio de una tormenta que cubre todo con un manto de nieve densa y niebla. La visibilidad desaparece por completo. El sendero, que ya de por sí es estrecho y pedregoso, queda oculto bajo la nieve, obligando a los niños a caminar por pura memoria y sentido común. El peligro aquí es el riesgo de caer por laderas que, aunque no son abismos verticales, son lo suficientemente empinadas para que una caída signifique rodar durante cientos de metros. El frío es un atacante invisible. En estas altitudes,
El aire quema los pulmones y la falta de oxígeno hace que el esfuerzo de subir sea agotador. Los niños, algunos a caballo y otros a pie, se mantienen unidos, protegiéndose unos a otros de la fuerza del viento. Es una lucha constante contra un entorno que parece inmenso y vacío. Cada vez que logran cruzar el paso y ver la pequeña escuela de la aldea abajo, es una victoria de la vida sobre el silencio blanco de las montañas. Es un recordatorio de que, en las tierras altas de Asia Central, la educación es un bien que se persigue con la misma tenacidad con la que se persigue la supervivencia. Posición 13. Las rutas de las marismas en el Chaco, Paraguay. El Gran Chaco es una región de inmensidad salvaje, donde los caminos se transforman con las estaciones. Para los niños que viven en las comunidades aisladas, el atajo a la escuela durante la temporada de lluvias implica atravesar áreas de marismas y zonas inundables. Aquí, no hay un sendero fijo, el camino es lo que el agua permite. Los estudiantes deben cruzar zonas donde el agua les llega a las rodillas, ocultando un fondo de lodo que puede atraparte. Lo aterrador aquí es la fauna y la incertidumbre. El Chaco es el hogar de anacondas, caimanes y una gran variedad de serpientes venenosas que se desplazan por el agua o se esconden en la vegetación que bordea las zonas inundables. Imagina caminar por un sendero donde no puedes ver dónde pisas, sintiendo el lodo frío succionando tus botas, con el miedo constante de tocar algo que no deberías. La distancia es engañosa. A veces, lo que parece un camino corto es una trampa que te obliga a desviarte kilómetros. Los niños aprenden a identificar los sonidos de la naturaleza, a evitar las zonas donde el agua está demasiado turbia y a mantener el rumbo bajo un sol que parece derretir la realidad misma. Es una ruta escolar que no solo pone a prueba su resistencia física, sino su templanza mental. Cada llegada a la escuela es un ejercicio de fe. Fe en que el camino no se ha vuelto más peligroso desde ayer, fe en que sus pies encontrarán suelo firme y fe en que el conocimiento que buscan vale el miedo que sienten en cada cruce de agua. Posición 14. Los senderos de selva del Bajo Orinoco, Venezuela. En la inmensa cuenca del río Orinoco, los estudiantes de las comunidades indígenas enfrentan diariamente un atajo que combina la selva cerrada con las crecidas de los caños. Para llegar a los centros educativos, deben atravesar zonas donde el dosel de la selva es tan denso que el día se convierte en una penumbra constante. El peligro aquí es la desorientación. Es increíblemente fácil perderse en una selva donde cada árbol parece igual al anterior. Los atajos consisten en seguir antiguas sendas creadas por los animales, rutas que no tienen marcas ni señales. A esto se suma el riesgo de la fauna y las condiciones climáticas. La lluvia en la selva venezolana no es algo suave. Es un diluvio que transforma el suelo en barro líquido. Los niños deben trepar por laderas donde la tierra es tan blanda que se desmorona bajo sus pies. Lo más aterrador es la soledad. Si un niño se queda atrás, si tropieza y se tuerce un tobillo, se queda solo en un entorno donde el sonido de su propia voz se pierde en la magnitud de los árboles. La educación para ellos es un viaje que requiere una madurez absoluta. Deben aprender a respetar la selva, a no dejar rastro y a mantener la calma cuando el entorno intenta intimidarlos con su inmensidad. Es un atajo que nos enseña que el mundo moderno está lejos, pero que la sed de aprender es una fuerza universal que puede llevar a un niño a través de la selva más espesa con solo un par de zapatos desgastados y un cuaderno en la mochila. Posición 15. Los senderos de las minas abandonadas en los Balcanes, Bosnia-Herzegovina. En algunas regiones montañosas de Bosnia, donde las heridas de conflictos pasados aún no han sanado del todo en el paisaje, los niños deben usar atajos que pasan cerca de antiguas zonas mineras o áreas de difícil acceso. Estos senderos son rutas que fueron trazadas hace décadas y que hoy sufren la falta de mantenimiento. Lo aterrador aquí es la inestabilidad. Son caminos que pasan por encima de túneles de mina colapsados, donde la tierra puede ceder en cualquier momento, creando socavones que son trampas mortales. Imagina caminar por un sendero que se ve normal, pero que, por debajo, es un vacío hueco esperando a ser llenado por el peso de alguien. A menudo, estos caminos están cubiertos por vegetación alta que oculta los bordes del precipicio. El riesgo no es solo la altura, sino el olvido. Son rutas que ya no aparecen en los mapas modernos y que nadie vigila. Los niños las recorren porque son la única forma de ahorrar 3 horas de caminata por la carretera principal.
Es una situación que nos obliga a preguntarnos qué es lo que hace que una sociedad ignore que sus hijos recorren estos caminos. El miedo es una presencia constante, un susurro que te dice que cada paso podría ser el último. Y aún así, lo hacen. Caminan sobre las cicatrices de la tierra, sobre los errores del pasado, buscando en el aula una oportunidad para construir un futuro que no esté marcado por la inestabilidad de su geografía ni de su historia. Posición 16. El sendero de los bosques siberianos, Rusia. En las profundidades de los bosques de los Urales o en los confines de la taiga, el atajo escolar es una carrera contra el reloj y contra el frío. Para los estudiantes que viven en las pequeñas aldeas forestales, el camino a la escuela implica atravesar tramos de bosque donde los árboles son tan altos y densos que la luz del sol apenas llega al suelo. Lo aterrador aquí es el encuentro con la fauna salvaje. Los lobos y los osos pardos habitan estas zonas, y aunque no siempre buscan el contacto con los humanos, el conocimiento de que están ahí cambia completamente la percepción del camino. Imagina caminar a las 7 de la mañana, en total oscuridad, con el frío congelando tus pestañas, mientras escuchas los crujidos de la madera en la distancia y te preguntas qué es lo que se mueve entre las sombras. El atajo no es solo una ruta, es un ejercicio de precaución constante. Los niños suelen llevar silbatos, dispositivos de ruido o viajan en grupos compactos, hablando fuerte para evitar sorpresas. Pero la verdadera amenaza es el clima. Una nevada repentina puede borrar el sendero en minutos, dejando al estudiante desorientado en un entorno donde la temperatura baja tan rápido que el refugio más cercano es su única esperanza. Es una vida donde la educación es un bien ganado con sudor y miedo. Cada vez que un niño llega a la escuela siberiana, es un testimonio de que el ser humano puede florecer incluso en el lugar donde el invierno parece haber declarado una guerra eterna a la civilización. Posición 17. Los atajos de las aldeas flotantes en Sarawak, Borneo. En la región de Sarawak, los estudiantes que viven en las comunidades que se alzan sobre los ríos enfrentan un atajo escolar que implica pasar de una plataforma de madera a otra, a menudo saltando entre canoas y muelles improvisados que se balancean peligrosamente. El peligro aquí es el agua. Es un agua turbia, llena de microorganismos y, en ocasiones, de corrientes que pueden arrastrarte si caes. Imagina a un niño que debe realizar este cruce cada mañana, saltando entre maderas resbaladizas y canoas que se mueven con la marea. Un resbalón significa caer al agua, lo que implica perder el uniforme, el material escolar y, potencialmente, sufrir una infección o un accidente mayor. Pero lo que hace esto realmente aterrador es que estas plataformas están a menudo conectadas por maderas que se han podrido por la humedad. Si pisas en el lugar equivocado, la madera se parte y te hundes. Es una ruta escolar que se siente como un juego de azar, una carrera de obstáculos sobre el río donde el premio es simplemente llegar a la escuela seca. Es la vida de una comunidad que ha aprendido a vivir sobre el agua, pero que nos recuerda constantemente que, cuando tu casa es el río, nunca puedes bajar la guardia. La educación, en este entorno, es una prioridad que justifica arriesgar cada mañana la estabilidad de tu propio equilibrio. Posición 18. La ruta de los valles áridos, Argelia. Para terminar, nos movemos a las tierras altas de Argelia, donde los valles áridos y pedregosos son atravesados por caminos que fueron trazados por las caravanas hace siglos. Para ahorrar tiempo, los estudiantes de aldeas remotas recorren estos valles bajo un sol que no da tregua. El atajo consiste en atravesar zonas donde el viento ha creado canales de arena que ocultan piedras afiladas. Lo aterrador aquí es el espejismo y la desorientación. Bajo un calor extremo, la mente empieza a fallar. Las distancias se alargan. La percepción de la realidad cambia. Si te desvías unos pocos metros de la ruta marcada por las pisadas de otros, puedes acabar perdido en un desierto donde el horizonte es igual en todas direcciones. El peligro es la sed. En estas rutas, no hay fuentes de agua. Cada gota que llevas es vital. Imagina caminar bajo el sol, sintiendo como el agua de tu cantimplora se calienta, como tu cabeza empieza a palpitar y como el miedo a perderte empieza a crecer con cada paso. Es una ruta donde el atajo hacia el futuro es un viaje a través de un vacío que intenta reclamar tu energía. Y sin embargo, lo hacen.
Lo hacen porque creen en la escuela, porque creen en el cambio, y porque cada metro avanzado en ese desierto ardiente es un paso más cerca de una vida diferente. Es la lección final de este recorrido, que en los lugares más imposibles, el deseo humano de aprender es la única fuerza que es capaz de caminar sobre el abismo, sobre el río y sobre el desierto, sin mirar atrás. Hemos completado nuestro recorrido por 18 rutas escolares que desafían todo lo que entendemos por normalidad. Hemos visto cómo la necesidad y el deseo de un futuro mejor pueden empujar a los seres humanos a enfrentar riesgos que, en otros contextos, serían considerados inadmisibles. Hemos caminado sobre el abismo de las montañas colombianas. Hemos navegado las corrientes peligrosas del Amazonas. Hemos trepado los escalones de piedra de los Himalayas y hemos sobrevivido al frío de las estepas rusas. Cada una de estas 18 posiciones es un recordatorio de que, aunque el mundo moderno nos venda una imagen de comodidad y seguridad, la realidad es mucho más diversa, cruda y, en ocasiones, extremadamente arriesgada. La pregunta que queda flotando al terminar este guión no es ¿por qué lo hacen? Porque la respuesta es obvia. Lo hacen por amor, por necesidad, por ambición y por esperanza. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con las oportunidades que damos por sentado? Estos niños, con sus mochilas cargadas de libros y sus ojos puestos en una meta que a menudo parece inalcanzable, nos están dando una clase magistral de determinación. Su camino no es solo físico, es un camino de carácter. Cada día que llegan a clase, están reafirmando que no van a permitir que el lugar donde nacieron sea el límite de lo que pueden llegar a ser. Este guión no solo ha servido para mostrar los lugares más peligrosos, ha servido para reconocer que la educación es un privilegio que a menudo subestimamos. Cuando vemos a un niño cruzando un cañón en una polea oxidada o caminando sobre el hielo de un río que puede quebrarse en cualquier segundo, nuestras quejas diarias sobre el tráfico, sobre el despertador que suena temprano o sobre la lentitud de nuestra conexión a Internet parecen, de repente, tan triviales. Hemos visto que la lucha por el saber es un motor universal, una fuerza que no conoce de fronteras, de climas ni de obstáculos geográficos. Gracias por habernos acompañado en este viaje. Si has sentido la tensión en cada una de estas descripciones, si te has preguntado qué harías tú en su lugar y si has encontrado en estas historias una chispa de inspiración, entonces este recorrido ha cumplido su objetivo. El mundo es un lugar donde, a veces, para llegar al futuro, hay que arriesgar el presente. No olvides suscribirte a nuestra comunidad. Queremos seguir explorando estos límites, seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas y seguir descubriendo juntos cómo el ser humano, ante la adversidad, siempre encuentra un camino. Compártenos en los comentarios. ¿Cuál de estas 18 rutas escolares te ha parecido la más impactante? ¿Te atreverías a enfrentar uno de estos caminos si fuera la única forma de alcanzar tu meta? Tu perspectiva es la que le da vida a este canal, y cada una de tus palabras ayuda a difundir el reconocimiento por la valentía de estos estudiantes. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo increíble, lo imposible y lo que nos hace profundamente humanos. Hasta la próxima aventura, explorador. Recuerda que no importa qué tan peligroso sea el camino, si el destino vale la pena, el coraje aparecerá. Mantente curioso, mantente agradecido y, sobre todo, nunca pierdas la capacidad de maravillarte ante la voluntad humana. Nos vemos en el próximo desafío. Cuídate mucho y hasta pronto. Porque, en el fondo, todos estamos caminando por nuestro propio sendero, sorteando nuestros propios abismos y tratando de llegar a nuestra propia escuela, que es la vida misma. Que tus pasos siempre sean firmes y que nunca pierdas el horizonte, sin importar cuán difícil sea el camino. Gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta el próximo encuentro.